Entre 1974 y 1975, en apenas 6 meses, una secuencia de abusos y al menos 13 muertes cerca de la Panamericana. A ese trazo le pusieron un nombre, el Sátiro de San Isidro. Francisco Antonio Laureana era un joven correntino, artesano, que cayó el 27 de febrero de 1975, sin declarar. La policía y la prensa lo señalaron, su familia lo negó. Los crímenes cesaron después. ¿Fue un malentendido o el deceso del asesino en serie más prolífico de la historia argentina? Bienvenidos al canal. Hoy voy a contarles de quizás el asesino en serie más prolífico de la historia argentina, que tenía un patrón claro y un modus operandi. Sus perfiles de víctima y la zona donde cometía sus crímenes llevaron a su captura. Si te gustan los documentales de crimen, historia o misterios, te invito a que te pongas cómodo. Y ahora sí, vamos con el caso. De Francisco Antonio Laureana se sabe poco antes del terror que infligiría en la ciudad. Nació en 1952 en la provincia de Corrientes. Pasó por un seminario para terminar sus estudios. Su hermana, Lucía, lo recuerda introvertido, hábil con las manos. Un hermano mayor le enseñó a tallar figuras, pero con un hueco materno. La madre los había abandonado. En 1974 figura como interno en un colegio católico en Corrientes. La policía afirmaría después que huyó de la ciudad tras agredir y violar a una monja en las escaleras del establecimiento. Esto, sin embargo, quedaría como versión policial. No hubo declaración suya para confrontarla. En julio de 1974, Laureana aparece en la zona norte del Gran Buenos Aires. Vive en una casa prefabricada del barrio El Callao, en Tortuguitas. Trabaja de artesano, vendiendo alhajas y figuras talladas en madera. Está en pareja con María Romero, de 21 años. En la casa hay 3 chicos. Según los diarios, para algunos eran hijastros, para otros hijos propios. Antes de salir, siempre repetía: "No saques a los pibes porque hay muchos degenerados sueltos". Artesano, religioso y reservado, y una alerta moral que repetía puertas adentro. Esa doble cara después pesaría. Con ese perfil, mano de obra, fe, silencio, llega a San Isidro y su corredor, Boulogne Vicente López, Panamericana a la vista. A mediados de 1974 hasta comienzos de 1975, los miércoles y jueves, cerca de las 18 horas, el patrón se repite. Una mujer o una niña desaparece. Sus cuerpos aparecen en baldíos, con signos de violación y muerte violenta. Algunas estranguladas, otras ejecutadas con un revólver calibre 32. El blanco habitual, chicas que tomaban sol en piscinas o esperaban el colectivo. Se afirma que el sátiro circulaba en un Fiat 600. Estacionaba, seguía a pie por varias cuadras, trepaba paredes y techos. Las víctimas no siempre eran al azar. Podría seguirlas días o semanas si encajaban en su perfil. Tras el crimen, robaba pequeñas joyas, anillos, aros, pulseras, todos estos como trofeos. Y según investigadores y testigos, regresaba a la escena días después para revivir el momento. Por el modus operandi reiterado, las autoridades y el forense Osvaldo Raffo planteaban un solo autor. En la época, el término asesino en serie no era muy común, así que la prensa hablaba de un sátiro. Acá el mapa toma formas: días fijos, hora fija, zonas de tránsito y un depredador que planea y repite. Tras uno de los homicidios, un testigo de apellido Ramírez ve a un hombre huyendo por los techos. El sospechoso dispara. Algunas fuentes dicen que no lo hiere, otras que termina hospitalizado. Ese relato, sumado a otras víctimas y testigos, permite un identikit que circula por toda la ciudad. Ya con el identikit en mano, aparece la presión mediática, las alarmas vecinales. A partir de acá, cualquier parecido pesa más de la cuenta. Enero de 1975, Boulogne. En la calle Carlos Tejedor al 1855, en la casa de las hermanas Álvarez, Noemí Gabriela de 5 años y Nora Beatriz de 7, ocurre el horror. La madre se ausenta unos minutos. Al volver, encuentra los cuerpos. Las niñas presentan lesiones genitales. Fueron asfixiadas con una almohada y rematadas con disparos en la cabeza. Un crimen doméstico en su peor sentido. La seguridad del hogar convertida en la escena del crimen. Acá el caso cambia de escala. Ya no es una calle o un baldío. Es en una casa. La impunidad pisa el umbral. El asesinato de Noemí y Nora se vuelve símbolo. La comunidad se cierra. La prensa presiona y la investigación se acelera. Quien
sea que esté detrás, conoce rutinas y oportunidades. 27 de febrero de 1975, San Isidro. Por la calle Tompkinson, una mujer ve a un joven de sport detrás del alambrado de su propiedad. Merodea un camino lindero a una mansión donde hay mujeres y niñas en la piscina. Ella pregunta qué hace ahí. Él responde que busca un albañil. La actitud no la convence, entonces llama a la policía. Minutos después, lo ubican a pocas cuadras, por la calle Don Bosco. Según el informe policial, cuando le piden la cédula de identificación, Francisco Laureana saca un revólver escondido y dispara. El tiro casi hiere a un sargento. Se inicia un tiroteo. Laureana recibe un disparo en el hombro y huye. Malherido, se esconde en un gallinero del fondo de una mansión en Esnaola al 666, propiedad de una familia alemana, los Frenkel. En la casa están el casero, Cirilio Sandoval, de 52 años, y su perra pastora alemán, Rina. La policía llega, pide entrar y recorre el jardín. La perra marca el gallinero. Cuando lo abren, encuentran a Laureana escondido y lo acribillan a balazos. No consta si hubo mediación. En el gallinero aparecen 2 gallinas muertas. Se desconoce si por las balas o si las mató Laureana para que no hicieran ruido. Para la prensa y la policía, el abatido era el asesino de los últimos meses en San Isidro, Boulogne y Vicente López. Dicen que lamentan no haberlo interrogado. Querían un motivo y el alcance real para su estudio. Alegan también fetichismo. En sus botas, que estaban en su casa, hallaron objetos de víctimas y otras armas de fuego. El comisario Eugenio Furlan declara: con la muerte de Laureana ha dejado de existir un azote. Esta personalidad debería ser estudiada. Su psiquis retorcida para el mal. La esposa María Romero, al ser notificada, responde: tiene que haber sido un error. Mi marido no pudo haber hecho todo eso. Era un buen padre, un buen marino y un buen artesano. La hermana Lucía Laureana también niega. Dice que el identikit no coincide. El dibujo muestra piel más morena y cabello lacio y oscuro. Su hermano tenía cabello ondulado, tendiendo a rubio y ojos claros. El expediente mediático del sátiro de San Isidro, quizás el más prolífico del país, pasó bajo el radar en un clima político complejo: el gobierno de Isabel Perón. Acá hay un punto ciego muy clave. Fue abatido sin declarar, sin ningún contrainterrogatorio, sin ninguna versión propia, y solo nos quedamos con el relato oficial. La cifra oficial habla de 13 homicidios atribuidos, pero el eco del expediente suma sospechas en casos sin resolver. En Corrientes capital, en el barrio Aldana y alrededores, entre 1973 y los primeros meses de 1974, se reportan ataques sexuales y al menos 2 asesinatos de mujeres y niñas. La prensa describe a un sátiro joven, atlético, rubio y de ojos claros. También circula otra versión: varios individuos o hechos aislados, incluso rumores por psicosis colectiva. Entre los otros crímenes confirmados datan los de Ramona Lobato, una menor hallada en la terraza del monobloc donde vivía el 20 de octubre de 1973, una empleada doméstica en casa de la familia Danuso, encontrada muerta. Un intento de asesinato de una niña en el baño de una escuela. Intentan ahorcarla con doble nudo, pero ella escapa. El acusado fue Horacio Di Matova. Encajaba en la descripción y tenía la costumbre de caminar y saltar techos de un colegio religioso. El resultado: condenado solo por el asesinato y violación de Lobato, de 15 años. Tras salir, se muda a Italia, mantiene su inocencia y pide reabrir el caso, que fue denegado por prescribir. El investigador Alberto Razo sostiene que fue un chivo expiatorio por urgencia pública y que el verdadero responsable habría migrado de ciudad. La sospecha que conecta con Laureana el modus operandi similar y cese de ataques cuando él sale de Corrientes, además de que ya estaba bajo radar por el ataque sexual de una monja en un colegio religioso. Acá se notan 2 capas: lo forense y lo social. Una urgencia por detener al acusado y por otro lado las pruebas que resisten al tiempo. Colegio San Marcelo, en Don Torcuato. El 27 de septiembre de 1974, Ana María Rivarola, de 8 años, sale de clase para ir al baño. La encuentran muerta boca arriba con signos de violación y ahorcamiento con una soga en el descanso de la escalera de la parroquia del colegio. Nunca se halló el culpable. El caso dialoga con Corrientes, colegio religioso, método compatible, y ocurre 2 meses después de la llegada de Laureana a la zona norte bonaerense. La psicoanalista Sonia Almada, de la misma edad y ciudad en ese momento, investigó el crimen
crimen y publicó La Niña del Campanario en 2022. Conexión temporal y contextual. No es lo mismo que atribución. Acá la clave hubiera sido el vínculo físico, la presencia, el rastro y el testigo. San Isidro, 1972. 2 años antes de que Laureana llegue desde Corrientes, se registra otra serie de asesinatos. Mujeres jóvenes, caucásicas, rubias, ojos claros, halladas en baldíos por violación, estrangulamiento y mutilaciones por mordeduras. El autor nunca se identificó. Lo apodan el caníbal de San Isidro. Se le atribuyen de 3 a 5 asesinatos, entre ellos Diana Goldstein, de 23 años, un jueves 23 de noviembre de 1972. El forense Osvaldo Raffo realiza las autopsias. 24 sospechosos quedan descartados al no coincidir sus piezas dentales con las mordidas. Laureana recién se muda a San Isidro en 1974. Por tiempo y método, no se le considera probable autor de los casos en 1972. Su serie no muestra preferencia racial ni mutilaciones. Aún así, fuentes modernas confunden y le adjudican esos crímenes bajo el apodo del caníbal. Este dato es muy importante. No todo lo que suena parecido pertenece al mismo autor. El tiempo, la firma, la víctima, si cambian, la autoría también. En resumen, 13 asesinatos adjudicados, otros en duda. La línea que intenta unir Corrientes, Doctor Cuatro y San Isidro de 1972 es tentadora, pero la prueba dura, biológica, balística, odontológica, cadena de custodia, es la que separa ecos de autores. Si el miedo marca la historia, también mezcla casos. Si la arma la evidencia, los despega. En expedientes como este, el miedo escribe más rápido que la prueba. Un barrio aprende a moverse por rutinas, los miércoles y jueves, a las 18 horas, por techos y baldíos, y a ese trazo le pone un nombre. Laureana no declaró, cayó con la versión oficial en curso, entre un identikit discutido, trofeos que dependen de cadena de custodia y un dato que pasa como ancla. Tras su muerte, los crímenes cesaron. ¿Certeza? ¿Coincidencia? En el medio, prensa, política y una palabra que entonces lo cubría todo: sátiro. Cuando contamos estos casos, la línea es fina: no glorificar, no simplificar, separar lo comprobado de lo verosímil y dejar marcadas las dudas. Eso también es memoria. Si te gustó el video, dale like, comentá, compartí y suscríbete para no perderte los próximos casos. Si querés tenés más videos para hacer serie. Gracias por acompañarme hasta el final. Soy Lalo Cajetilla y nos vemos en el próximo video.